acepta cuando pierde. Perdió la presidencia en 2006 y ¿qué dijo? Que había la consigna, pues, de convalidar el fraude. Volvió a perder en 2012 y dijo lo mismo. Que se invalide la elección presidencial. ¡Al fraude! ¿Andrés Manuel no sabe perder o de verdad le hicieron fraude en el 2006 y en el 2012? Andrés Manuel figuraba en todas las encuestas en el 2006 como futuro presidente de México. Una encuesta internacional incluso lo posicionó como el segundo mejor alcalde del mundo. ¿Por qué? Porque lo mismo que está haciendo hoy como presidente de un país, lo hacía cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pensión a adultos mayores, hoy ya están en todo el país, pero él las hizo primero en la Ciudad de México. Las megaobras como el segundo piso del periférico, el Hospital Dr. Belisario Domínguez, escuelas públicas en las zonas más abandonadas de la Ciudad de México, incluso las mañaneras ya las hacía desde aquella época. ¿Y qué hizo Fox cuando vio que Andrés Manuel estaba teniendo mucha aceptación, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país? Hay que hacer memoria histórica porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Fue tanto el miedo que le tenían a Andrés Manuel que intentaron desaforarlo. ¿Qué es esto? Es quitarle el fuero. El fuero es una protección legal que hace que un servidor público no pueda ser juzgado ante la ley. Pues a Andrés Manuel intentaron desaforarlo para poder juzgarlo ante la ley por haber cometido uno de los peores delitos de corrupción en la historia de México. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Todo esto era con la intención de que él, al no tener un fuero y ser juzgado, no pudiera participar en las elecciones del 2006. Pero no contaban con que millones de personas iban a salir a protestar a favor de Andrés Manuel en las calles de la Ciudad de México, al grado de que el mismo ejército le recomendó al presidente Fox de aquella época que para no ocasionar un caos social, literalmente para no ocasionar una revolución, le dejara permitir a Andrés Manuel continuar con sus derechos políticos y posteriormente ser candidato a la presidencia de México. Fox decía que él no tenía nada que ver, pero hace poco publicó esto en Twitter. Andrés Manuel estaba imparable en todas las encuestas, sobre todo porque el candidato de la oposición no tenía gracia, era un candidato gris, no tenía discurso, pero tenía a Fox detrás de él. A quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Aquí podemos ver una tabla en donde se ve claramente la intención del voto hacia Andrés Manuel en el 2006, en base a distintas encuestas en las que figuraba con una ventaja de 6 a 10 puntos. Pero a la hora de dar el resultado, en la televisión en vivo pasó esto. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Inmediatamente después, Felipe Calderón, con todo el cinismo, seguridad y con toda la confianza, salió a declararse ganador. A nosotros no nos cabe la menor duda que hemos ganado las elecciones presidenciales, que estos datos se corroborarán. Y en efecto, él ganó. Como dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Pero, ¿de verdad ganó? Supuestamente ganó, pero no ganó por 6 puntos, ni por 4, ni por 3, ni por 2, ni por 1. La elección estuvo muy cerrada. Ganó por 0.56%. ¿De verdad le ganó al candidato que figuraba en todas las encuestas con 6 o 10 puntos? ¿O hubo fraude? La única forma de saberlo era abriendo las casillas y contándolas, pero por alguna extraña razón no quisieron abrirlas. Había bajo el rubro de inconsistencias 11.184 actas de elección presidencial. Las autoridades electorales pues tendrían que responder por qué no desde el principio se explicó la existencia de este archivo de inconsistencias. Claro, porque la diferencia se redujo casi que a la mitad. Llega el 2012 y Enrique Peña Nieto le gana a Andrés Manuel López Obrador con 6 puntos de ventaja, ya no con 0.56. Aquí fue claro. Incluso muchos afirman que en el 2006 sí hubo fraude, lo aceptan, pero en el 2012 no, que ahí fue legal, ahí fue clara la ventaja. También hay que decirlo, ganó todo México. ¡Ganó México! Júzguelo usted mismo. El Instituto Federal Electoral, el INE de aquella época, puso como tope de campaña
336.112.084 pesos, que de entrada es muchísimo. Nadie podía gastar más que esto en campaña. La oposición calculó que nada más de puros espectaculares, haciendo un cálculo, se hizo un gasto de 351 millones de pesos. Nada más con esto ya rebasa el límite que puso el INE. El PAN, que quería seguir dirigiendo la presidencia, denunció al PRI por haberle pagado a cada representante general del PRI en el país un aproximado de 17,000 pesos mensuales durante la campaña, más un bono de 2,500 pesos después de la campaña. Eran 19,400 representantes del PRI en todo el país. Nada más esta estructura costó alrededor de 389 millones de pesos. Las benditas redes sociales jugaron un papel muy importante, pues la gente y la prensa independiente reportaba cómo el PRI andaba regalando carretillas, palas, refrigeradores, estufas, aires acondicionados, microondas, como nunca. Aparte regalaban tarjetas de crédito como la tarjeta Monex, la tarjeta Soriana, la tarjeta La Choca, con la promesa de que si ganaba Peña te iba a caer una lanita ahí. Y pues bueno, sí ganó. La prensa independiente presentó documentos ante el Tribunal Federal Electoral donde empresas fantasmas triangulaban inversiones de Monex y el PRI, donde financiaban monederos electrónicos, más de 9,000 monederos electrónicos y más de 100,000 tarjetas de crédito. El PRD, el partido que en ese entonces representó a Andrés Manuel, presentó 40 facturas con movimientos de 149 millones de pesos. Al recopilar todos esos documentos donde habían facturas millonarias, donde habían triangulaciones entre Monex y el PRI, al recopilar la información de los regalos que se estuvieron dando por todo el país y hacer un estimado calculando lo que se gastaron en publicidad, se estima que así bajita la mano, nada más en campaña, el PRI gastó alrededor de 4,119,092,000 pesos. Y el IFE solo permitía como tope gastar 336,112,084 pesos. O sea, el PRI nada más en campaña gastó 12 veces más de lo que el Instituto Federal permitía. Pero el IFE no vio nada y el Tribunal Federal Electoral tampoco vio nada y dieron por buena esta elección. ¿De dónde venía todo este dinero? Del narco, de gobernadores, del erario público, pero principalmente de empresas extranjeras que gustosas dieron todo este dinero porque no solamente lo recuperaron, sino que lo multiplicaron. Con la reforma de Peña, que hizo en su primer año la reforma energética, empresas extranjeras del sector eléctrico se están llevando de México anualmente un estimado de 400,000 millones de pesos al año, el equivalente al presupuesto anual de 10 estados de la República. Por supuesto que con todo gusto daban su dinero para la elección de Enrique Peña Nieto. Ahora, yo te voy a preguntar, sin intentar convencerte de nada, ¿fue fraude esto que hizo Peña Nieto en el 2012? O sea, la gente sí votó por él, pero porque le pagaron. Hagamos conciencia personal. ¿Es fraude lucrar con la pobreza de la gente? Porque sí, en las casillas había gente votando por Peña, pero fue un voto comprado. ¿Es fraude eso?